el norte o el sur. O Chile se expande al norte o se expande al sur. No puede expandirse en las dos direcciones al mismo tiempo. Hay que elegir uno. O vamos al norte a sacarle a Perú y Bolivia los territorios ricos en guano, salitre, cobre, lo cual implica que vamos a tener que abandonar la Patagonia. O vamos a la Patagonia. Y la decisión de la dirigencia chilena es que el destino de Chile está en el norte. El futuro de Chile está en la expansión al norte, ¿no es cierto? No en la expansión hacia el sur. Y esta es la decisión. En este sitio había influido mucho la teoría de Darwin. Todavía en esa época Darwin era una gran autoridad científica del siglo XIX. Y entonces Darwin había dicho, mire, eso no tiene valor económico porque no hay condiciones para la vida humana. Y esto es predominante. Entonces Chile toma esa dirección. En Argentina se plantea un debate en la indigencia. Inclusive el debate uno lo puede seguir por los diarios, ¿no? En ese debate, básicamente se planteaba, había dirigentes importantes que decían, hay que ir a la guerra contra Chile. Tenemos que aliarnos con Perú y Bolivia y terminar con el problema chileno. En esa época todavía el PBI y la población con Chile eran 1 a 1. Eran 1 a 1. Entonces la idea es, mire, aprovechemos la circunstancia, aliémonos con Perú y Bolivia y terminemos con el peligro de Chile. Roca, en gran medida, lo convence a Avellaneda de que no. De que entrar en la guerra es un error y que hay que aprovechar que Chile está en la guerra con Perú y Bolivia para avanzar hacia el sur. Que es lo que efectivamente hace. Es decir, la Argentina ocupa la Patagonia en el momento en que Chile ha decidido ir al norte. Claro, los chilenos, un poco cuando uno lee los manuales de historia chilenos de los colegios, esto se presenta de otra manera. Se presenta, Argentina aprovechó que Chile estaba en guerra contra Perú y Bolivia para ocupar la Patagonia. Perdón. La interpretación. Perdón, ¿había asentamientos ya en la Patagonia chilena? ¿Había asentamientos ya en la Huelva Pi y toda esa parte? ¿Había... No, nada. Entonces no. Nada. Era de palabra. Nada. No había absolutamente nada. Ni la frontera. La frontera viene en 1881. Roca, presidente del 80, es el Tratado Argentino-Chileno que dice, mire, la Patagonia. Hasta ese momento, en toda la discusión del 81, Chile trata que la Patagonia entre en la discusión. Entre la discusión. Argentina, que la Patagonia se salga de la discusión. El Tratado de 1881 deja la Patagonia para Argentina, establece que las altas cumbres son la división. Ahora, la Guerra del Pacífico es entre 1879 y 1883. Si el Tratado del 81, Chile lo acepta porque está en medio de la guerra. Es decir, es el momento que tiene que aceptar en alguna medida la pretensión o la posición argentina. La realidad histórica, claro, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el alegato de los chilenos? Que la Patagonia había dependido de la Capitanía General de Chile hasta la creación del Virreinato de Río Plata. Sí, Mendoza, San Juan y San Luis habían sido parte de Chile hasta la creación del Virreinato de Río Plata. Y estos son los argumentos con los cuales Chile, ¿no es cierto?, sostenía. Ahora, la visión de Roca era esta, es decir, la visión de Roca respecto a la Patagonia, es decir, era que ese territorio había que ocuparlo aunque no tuviera valor de explotación económica. Esta es la diferencia que tenía, por ejemplo, con el ministro Adolfo Alsina, el primer ministro de Avellaneda, el de la Zanja. Es decir, la tesis de Alsina es, hay que ocupar lo que se va a explotar económicamente. No tiene sentido ocupar territorio que no se va a explotar económicamente. Por eso, es decir, Roca con Avellaneda llega hasta el Río Negro. La Patagonia lo ocupa cuando él es presidente. La visión de Roca, el territorio valía por sí mismo para un Estado. Un poco la visión que en ese momento tenía Estados Unidos. Y cuando le compra Alaska a los rusos, y cuando los estadounidenses le compran Alaska a los rusos, ¿no es cierto? Bueno, no hay un sentido económico en esa compra. Hay un sentido de Estado, de proyección de Estado, que es el que tenía Roca, ¿no es cierto?, en la Patagonia. Es decir, la ocupación de la Patagonia en términos económicos en ese momento es poco. En ese momento no es rédito. Después apareció, ¿no es cierto?, el rédito. Aunque saben que en estos sueños de San Juan Bosco sobre la Patagonia, él había visto explotaciones mineras en la cordillera, en fin, había visto que ese territorio iba a tener valor económico, pero no es la visión que había, ¿no es cierto?, en ese
¿no es cierto?, en ese momento. Esto es lo que, ¿no es cierto?, lo que, en la acción de la ocupación, esta idea de ocupación del Estado, en la segunda del territorio, y la segunda presidenta de Roca es muy clara con la Antártida. ¿Cierto? Con la Antártida. Es decir, el primer país que declara su presencia soberana en la Antártida es la República Argentina en 1903. Hasta ese momento ningún país se había instalado en la Antártida porque no tenía valor económico. Roca presidente de 1898-1904, al principio de la presidencia aparece una misión científica sueca que quiere llegar al Polo Sur y que se queda varada porque se le rompe el barco, ¿no es cierto?, y que el gobierno sueco le pide rescate al gobierno argentino y manda la corbeta Uruguay que rescata la misión, a la misión sueca. Y en 1903 pasa lo mismo con una misión escocesa, que había hecho 4 viajes a la Antártida, que también lo rescata. Y ahí es donde Roca decide que ocupar la Antártida, se le compran a Scott, ¿no es cierto?, unas instalaciones, un observatorio que iba a quedar, ahí se instala, ¿no es cierto?, el primer observatorio y la primera presencia, ¿no es cierto? Yo estoy convencido que la Antártida tiene uno de los grandes temas a largo plazo en la Argentina va a ser la Antártida, ¿no es cierto?, literalmente. El único país que tiene una escuela en la Antártida es la República Argentina. El único país que estableció, digamos, como una población en la República Argentina. La escuela se llamaba Julio Arroca. Hace 3 años le sacaron el nombre Roca, como los 30 lugares, avenidas, cosas, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto? Pero esta idea del territorio, del Estado, es decir, que el Estado era central, ¿no es cierto?, Roca, y no era compartido en alguna medida, ¿no es cierto?, por el pueblo. La discusión de la Patagonia, es decir, primero no era discusión hasta el momento porque nadie tenía interés. ¿No es cierto? Ustedes saben que inclusive un aventurero francés había declarado rey de la Patagonia. Y tenía varias tribus que le rendían tributos, etcétera, etcétera. Es decir, la Patagonia era un territorio que si la Argentina no lo ocupaba, ¿no es cierto?, es decir, era un territorio que Chile sí tenía una pretensión, pero tampoco tenía una ocupación, ¿no es cierto?, realmente importante. Sí, decir. ¿Había ovejas, algo? ¿De qué vivían? Nada. Por eso de cerdo. Prácticamente no había población. Había población en la Pampa y sobre la cordillera, en la zona de Neuquén. Cuando uno avanzaba en la gran planicie de la Patagonia, esto estaba, ¿no es cierto?, estaba totalmente despoblado. No había ningún puerto, nada. Ningún puerto. No, vos lo que tenías era hasta Carmen de Patagones, en la presidencia de Sarmiento llegabas hasta Carmen de Patagones, que era un puertito aislado, ahí estaba Bahía Blanca. Después tuviste en la presidencia de Sarmiento una pequeña instalación en la desembocadura del río Santa Cruz. Que se llama Colonia Sarmiento. De eso vino después, estás en Chubut. Ahí, pero después no tuviste nada más. Es decir, recién, en la primera presidencia de Roca empezaste a crear, ¿no es cierto?, los revoluciones en este sentido. Entonces, claro, todo esto, es decir, respecto al sentido, ¿no es cierto?, de la Patagonia. Para ir terminando y pasar, ¿no es cierto?, a los comentarios o preguntas de ustedes, ¿no es cierto?, si viene al caso, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, ¿de qué era la Patagonia? Ahí puede decir con toda razón, mira, la Patagonia de los pueblos originarios. No era de Argentina ni Chile, la Patagonia de los pueblos originarios. La discusión de Argentina y Chile es una discusión posterior, ¿no es cierto? La Patagonia es de los pueblos originarios. Bueno, es una tesis que se puede sostener, se puede argumentar, se puede defender, pero los pueblos originarios nunca iban a poder sostener un Estado autónomo con las reglas de juego del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. ¿No es cierto? Es decir, era la época en que las grandes potencias europeas se repartían en el mundo, se repartían en Asia, se repartían en África. Es decir, la posibilidad teórica de que hubiese podido mantenerse un Estado, ¿no es cierto?, o un protoestado, porque lo más cercano a un Estado fue la confederación de tribus que hizo el cacique Calfulcurá, como lo más cercano, una confederación, pero era insostenible en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, si el Estado argentino no ocupaba eso, si hubiera sido ocupado
por Chile o por Gran Bretaña, que ya había hecho pie, ¿no es cierto? O, como era el caso, ¿no es cierto?, de un aventurero francés que en alguna medida hacía pie. Si yo creo que la visión de Roca fue darle esa ocupación a algo que no tenía en ese momento cierto valor económico. El tema de los pueblos originarios, que es el tema más conflictivo, más debatido en este momento, bueno, dos cosas lo que yo diría al respecto. ¿De quién es España? El Estado Islámico ha exigido al gobierno español que devuelva la península ibérica. El Estado hispánico es el movimiento extremista, fundamentalista, musulmán, que ha creado el califato en una parte de Siria e Irak. Le han exigido al gobierno español repetidas veces que devuelva España. Toda la península. Al califato. Toda la península. ¿No es cierto? O el sur. Al país de vecino. El argumento de ellos es: los musulmanes llegaron en 1711 y estuvieron en España hasta 1492. Han estado más tiempo los musulmanes en la península ibérica que el Estado español dominando toda la península ibérica. En 1492, cuando cae Granada. Nosotros estuvimos más tiempo dominando ese país. Intiman al Estado español que devuelva al califato, ¿cierto?, que ellos han creado, que es el califato central, los territorios que le sacaron por las armas, ¿no es cierto?, bueno, es un argumento, ¿no es cierto?, que ya va a chocar con la realidad y prácticamente no va a avanzar. Pero alguien puede decir, los musulmanes llegaron en 1711, pero esos territorios se los sacaron a godos, visigodos, normandos. 711. Los musulmanes llegaron en 711 y rompieron en 711. Alguien puede decir, sí, pero ellos, esas tribus, se los sacaron al Imperio Romano. El Imperio Romano a su vez se lo sacó a los cartagineses. Los cartagineses se los sacó a los fenicios. Los fenicios a los hispanos. Es decir, cuando uno construye cualquier historia de cualquier país, sucesivamente se han ido superponiendo culturas, ¿no? En el caso de Inglaterra, Francia, se van construyendo, ¿no es cierto?, en este punto. Donde yo sí creo que hay una reflexión hacia el presente, y eso en algún momento había hablado con el padre Julio, es sobre el orden. Muchas veces se enjuicia, ¿no es cierto?, la expedición, la llamada expedición al desierto, en base a parámetros culturales de hoy, como si las cosas estarían ocurriendo hoy, ¿no es cierto? Y si uno observa qué pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en Chile, qué pasaba con Francia, con Gran Bretaña en el mundo, ¿no es cierto?, lo que pasó en la Argentina fue una manifestación local de un fenómeno, como hoy diríamos, totalmente global. Lo que sí a mí me llama la atención y la reflexión hacia el presente, ¿no es cierto?, es cómo las leyes del Estado argentino, que han otorgado tierra a las comunidades indígenas, hoy, siglo XXI, están siendo violadas. Por ejemplo, Vaca Muerta. ¿de quiénes? ¿De los indígenas? Vaca Muerta, hay territorio, porque ¿qué es lo que sucede? En todo este periodo, el Congreso, a diversas tribus, vos tenías esta es la política del Estado. La tribu que se somete al Estado, le damos tierra. La tribu que no se somete, ahí viene la vía militar. ¿Entendés? Esta es la política del Estado. Buena, mala o regular. Ahora, a las tribus se le otorgaron tierras por leyes, sucesivas leyes del Estado. Vos hoy tenés parte de Vaca Muerta, es de tribus indígenas, por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Por escrituras y todo. Leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, que ahora se las estás sacando porque ellos no quieren la explotación petrolífera. Vos tenés, por ejemplo, con la etnia Como, en Formosa una situación similar. Tierras que le fueron otorgadas por ley del Congreso argentino, hoy las tienen disputas con una universidad estatal. Lo que está pasando con los Com son 23 indígenas Com muertos en 6 años. Hoy. No le oí. 23 indígenas Com muertos en 6 años. Hoy. ¿Cierto? Lo que me parece realmente que merece una reflexión es cómo, por un lado, se mantiene un discurso de fuerte cuestionamiento del siglo XIX
y no se hace nada por lo que está sucediendo hoy, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en el presente, ¿no es cierto?, en este punto. Y yo creo que hoy lo que estamos teniendo es esa realidad, ¿no es cierto?, es decir, ha habido una serie de tierras que se dieron por ley del Congreso, subrayo, y de ahí que al juicio del Estado argentino, y que hoy están siendo violadas, muchas veces desde el propio Estado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en este punto. Entonces, la forma como se critica conducta del pasado, que en realidad, ¿no es cierto?, hay que entenderla en la cultura y el fenómeno de la época, ¿no es cierto?, en este sentido. Es curioso porque al mismo tiempo que se le está sacando el nombre de Roca a calles, avenidas, puntos, al mismo tiempo se están violando las leyes del Estado argentino que a determinadas comunidades indígenas les han dado, ¿no es cierto?, territorio. Bueno, dejo acá para comentar sus preguntas, si les